Entonces, primero, bienvenidos. Ay, primero que nada, bienvenidos todos y gracias por conectarse. Para mí es un gusto presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Jesús Toala. El doctor, y déjenme, les comparto una breve semblanza sobre su trayectoria académica. El doctor Toala es originario de Culiacán, Sinaloa, en donde estudió la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Realizó estudios de maestría en el entonces CRIA, hoy Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, Campus Morelia, realizando modelos radiativo-hidrodinámicos de la evolución del medio circunestelar alrededor de estrellas masivas. Estudió su doctorado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, España. Defendió su tesis doctoral en 2014, la cual se centró en el estudio de la formación y evolución de burbujas calientes de nebulosas planetarias y nebulosas Wolf-Rayet, utilizando observaciones ópticas, infrarrojas y de rayos X, así como simulaciones numéricas. Después de obtener su doctorado, tuvo un contrato postdoctoral en el mismo Instituto de Astrofísica de Andalucía por un año. En febrero de 2015 se le otorgó el puesto de Distinguished Postdoc Fellow del Instituto de Astronomía y Astrofísica de la Academia Cínica en Taipei, Taiwán, en donde realizó trabajo por casi 2 años. Después de esto, desde junio de 2017, se integró como investigador asociado de tiempo completo a LIRIA de la UNAM, y desde su llegada a LIRIA fundó el Grupo de Evolución Estelar, expandiendo las áreas de investigación del instituto. El doctor Toala es parte del Comité de Asignación de Tiempo del Satélite Espacial de Rayos X Chandra de la NASA, así como un miembro activo del Comité del Telescopio japonés Subaru, localizado en Mauna Kea, Hawái. Sus áreas de interés se centran en el medio interestelar y circunestelar alrededor de estrellas evolucionadas, usando herramientas teóricas y computacionales. Y sin más preámbulo, adelante, Jesús, cuando quieras empezar tu presentación. Perfecto. Pues muchas gracias, Emilio, por la invitación. Pues yo les quiero hablar un poco de un tema nuevo para mí, que he comenzado a colaborar y a trabajar con estudiantes e investigadores de varios institutos, ¿no? En particular con Martín Guerrero de España, Edgar Santamaría de la Universidad de Guadalajara, Gerardo Ramos también de Guadalajara y Laurent Sabin de la UNAM en Ensenada. Bueno, pues yo les quiero hablar de estos objetos que se llaman novas, que realmente, y los voy a intentar convencer que son importantes estudiarlos y que son muy útiles para estudiar la física del medio interestelar. Aquí les estoy mostrando una nova que se llama GK Persei, que está en cada color significa una observación, ¿no? Entonces, en azul pueden ver la emisión de rayos X, que es material que emite gas tan caliente como 1.000.000 de grados. Los grumos naranjas son la emisión óptica de hidrógeno ionizado y la región púrpura o lila es emisión no térmica en radio detectada con el Very Large Array que está en Nuevo México, ¿no? Entonces, un mismo objeto nos da como pistas sobre un montón de física que está pasando en choques en el medio interestelar, ¿no? Entonces, esta charla la dividí así. Entonces, les voy a contar un poco qué son las novas, qué es lo que sabemos sobre los cascarones alrededor de las novas, y les quiero contar un poco de 3 papers que hemos publicado recientemente. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que las estrellas son los actores principales. ¿Sí? Perdón, solo para que se vean mejor las imágenes, igual le puedes poner el hide en el rectángulo de hasta abajo. Claro que sí. Perfecto. ¿Listo? Ajá, listo. Sí. Gracias. Bueno, las estrellas son las que hacen brillar el medio interestelar, ¿no? Y los procesos, pues, son diferentes. En particular, las estrellas tienen flujos de fotones ionizantes y eso calienta el material, lo hace emitir un continuo, líneas, ionización o recombinación, y choques que pueden ser producidos por sus vientos estelares o por explosiones de supernova, ¿no? En particular, las novas también son eventos eruptivos y que inyectan energía cinética al medio interestelar.
Por ejemplo, aquí les pongo una imagen que combinando la emisión infrarroja en rojo y de rayos X de la región que se le llama la tarántula en la nube mayor de Magallanes, y pueden ver en azul de nuevo el gas que está calentado a millones de grados, ¿no? Que llena como si fueran los huesos de la estructura polvorienta, ¿no? Que se detecta en el infrarrojo, ¿no? Y está correlacionado donde hay cavidades de rayos X, no hay casi emisión de polvo, ¿no? Entonces, estas cavidades las generan las explosiones o los vientos de las estrellas. Entonces, pues una sola estrellita, también cuando son muy calientes, tienen tanto viento como fotones, ¿no? Entonces, nos pueden dar pistas tanto de las propiedades del medio interestelar como de la misma estrella, ¿no? Entonces, en particular, aquí muestro la nebulosa de la burbuja. Pueden ver la estrellita hasta que está aquí, que se ve en lila. Ha generado con su viento esta estructura más o menos redonda, y al mismo tiempo sus fotones que fotoionizan el medio alrededor lo hacen brillar en diferentes líneas, ¿no? Aquí el amarillo es líneas de azufre, oxígeno está en azul y verde es hidrógeno ionizado, ¿no? Entonces, ¿pero qué son las novas, no? Entonces, actualmente sabemos que las novas son el resultado de la evolución de sistemas binarios, ¿no? Los astrónomos, una cosa que aprendemos desde muy jóvenes es que las estrellas de baja masa o las estrellas como el Sol son las más numerosas en el universo. Y en particular, recientemente, hemos aprendido que las estrellas se encuentran en sistemas binarios, esto es, en sistemas gravitacionalmente ligados, donde tenemos dos estrellas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos sistemas, no? Entonces, tenemos dos sistemas más o menos de la misma masa. Aquí es una estrella inicialmente de 2 masas solares con una compañera de una masa como el Sol. Una cosa que pasa es que las estrellas, mientras más masa tienen, más rápido agotan su material, que es el hidrógeno que tienen en su núcleo, que están fusionando, generando helio y produciendo energía, ¿no? Mientras más masa tengan, más gravedad tienen y más rápido se agota el hidrógeno, ¿no? Entonces, esto causa cambios en la estructura de la estrella y primero lo que causa es que la estrella se intenta enfriar inflándose. Y si uno traza las superficies equipotenciales alrededor de un sistema binario, uno puede definir lo que se le conoce como el lóbulo de Roche, que entonces, a partir de esta estructura, si la estrella que se llena va a empezar a pasarle material a la compañera, ¿no? Entonces hay un baile entre las dos componentes. Entonces la más masiva, aunque es la más masiva inicialmente, le transfiere material a la secundaria, ¿no? Entonces luego este proceso se repite, donde la que era la secundaria se vuelve a inflar y le pasa material a la inicialmente primaria, ¿no? En algún momento, durante su evolución, la estrella primaria va a alcanzar lo que se le conoce como la etapa de enana blanca, ¿no? Lo que tenemos aquí es que la estrella, el núcleo de la estrella, que es rico en carbono y helio, que es muy caliente, va a generarse y va a producir un núcleo caliente de carbono, helio, y va a empezar otra vez a comerse, a canibalizar a su compañera, ¿no? Cuando el proceso se repita en la segunda estrella. Resulta que en esta etapa que he señalado aquí como verde, lo que tenemos es algo como este estilo, ¿no? Una enana blanca que está comiéndose a una compañera que en ese momento es una roja, ¿no? Que está inflada, ¿no? Y resulta que el material no cae directamente a la enana blanca, sino que por conservación de momento angular, sabemos que se tiene que formar un disco de acreción. Y en particular, ese disco de acreción, pues se autochoca, ¿no? Entonces, dependiendo de la viscosidad, la temperatura y la densidad que tiene este disco, pues va a producir choques que lo van a calentar, y este mismo calentamiento puede producir la explosión termonuclear del hidrógeno en el disco, ¿no? O sea que tenemos que el hidrógeno se fusiona en helio, produciendo una explosión, y es lo que se conoce como nova, ¿no? De hecho, el nova el término nova se usa porque se pensaba que representaban el nacimiento de las estrellas, ¿no? La estrella va a parecer que va a aumentar su brillo, sin embargo, ahora sabemos que está relacionado más como a la muerte de las estrellas, ¿no? Entonces, una ilustración es como esta que muestro aquí. Entonces, tenemos una enana blanca en el centro muy caliente, el material que está pasando de la gigante roja a la enana blanca a través de un disco, se calienta,
produce esta explosión y eyecta el material hacia el medio interestelar. Esta explosión o esta explosión termonuclear son más o menos muy parecidas a las supernovas, ¿no? A las explosiones de supernovas, que son los eventos finales que marcan la muerte de vida de las estrellas muy masivas, ¿no? Pero como una versión escalada como 10 a la menos 7, ¿no? Entonces, la energía de la eyecta es como 10 a la 45 Hz por segundo y eyecta más o menos una masa de 10 a la menos 5, 10 a la menos 4 masas solares. Y aquí es importante señalar que esta explosión produce que el material se expanda a velocidades de miles de kilómetros por segundo. En particular, estas explosiones, aunque son muy energéticas, no son capaces de destruir el sistema binario, ¿no? De hecho, en muchos casos lo que tenemos es que este proceso se puede repetir, ¿no? ¿De qué depende que se repita o no? O más bien la periodicidad de la repetición. Depende, pues, de qué tanto material está siendo acretado sobre la enana blanca y eso depende de la viscosidad, las abundancias y varios otros factores que en el disco, ¿no? La física del disco. Sin embargo, entonces, a las novas que los astrónomos hemos detectado que tienen estos eventos por lo menos 2 veces en la vida de un astrónomo, se les conoce como novas recurrentes, ¿no? Y tienen escalas que van desde algunos meses hasta, se ha calculado, de algunos 10 a 5 años, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, uno se preguntará, estudiar estos objetos, ¿no? Resulta que, aunque son de las estrellas más pequeñitas, producen cavidades en el medio interestelar tan grandes como si fueran explosiones de supernova, ¿no? Entonces, el hecho de que se vaya repitiendo varias veces, hace que se generen estructuras. Aquí pongo un ejemplo de una nova y su cascarón de algunos cientos, ¿no? De parsecs en radio, ¿no? Entonces, esta nova se cree que en particular tiene un periodo de con su explosión ocurre una vez cada año, ¿no? Entonces han generado cavidades gigantescas, creo que esta es en la galaxia M31, ¿no? Entonces, no solo cambian el entorno, la física, la temperatura del entorno, sino que cuando se produce esta fusión nuclear en el disco, también las novas avientan material procesado, ¿no? Hay que recordar que inicialmente una estrella más o menos es 70% hidrógeno, 25% helio y el resto algunos metales. Sin embargo, al producir este proceso, ese evento de fusión nuclear, la nova también enriquece el medio interestelar con elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, ¿no? En particular, se ha argumentado que enriquecen el medio con litio, ¿no? Entonces, es importante litio porque es uno de los elementos que nosotros creemos que se forma durante el Big Bang, de hecho, ¿no? Se forma hidrógeno, helio que dominan y algo de litio, ¿no? Entonces, las novas también producen o contribuyen significativamente al enriquecimiento de litio, que no ocurre dentro de los interiores estelares, ¿no? Entonces, aquí en esta figura les estoy poniendo en logaritmo el cociente de un modelo de una explosión de una nova normalizado con las abundancias solares, ¿no? Entonces pueden ver que el hidrógeno y el helio no son significativamente enriquecidos, pero el resto de los elementos pues son de 100 veces o hasta 10,000 veces la abundancia solar, ¿no? Entonces, el hecho de que las estrellas pequeñas, de nuevo, sean las más numerosas, pues les da como un peso importante a las novas, ¿no? A las explosiones de novas. Y aunque son transitorias, al eyectar este material en el medio interestelar, producen lo que se conocen como los cascarones de nova o los remanentes de nova, ¿no? Aquí les pongo pues una colección de imágenes de diferentes novas, algunas con mejor resolución que otras, y pueden ver que pues siempre detectamos estos cascarones, ¿no? Y tienen morfologías grumositas en los casos en los que los podemos resolver. Importante recordar que entonces se eyecta el cascarón y en algún momento se va a enfriar o ahí mezclar con el medio interestelar, ¿no? Esa es la manera en que las novas enriquecen al medio interestelar con material procesado, ¿no? Entonces, durante pues algunas décadas, cuando las computadoras lo permitieron, pues la gente empezó a hacer simulaciones, ¿no? De cómo era este material, cómo se expandía y cómo se mezclaba con el medio interestelar.
Aquí les muestro unos ejemplos de simulaciones en 2 dimensiones de unas novas reportadas, presentadas por estos autores, Porter, O'Brien y Boat en el 98. Aquí presento en R y Z, o sea que son simulaciones hechas en coordenadas cilíndricas, y ellos lo que suponían, entonces ellos querían formar novas que se fueran como bipolares. Si se fijan aquí, algunas de estas se ven como elípticas, ¿no? Entonces hacían como si hubiera un disco, el disco que sabemos que se forma, y luego un viento rápido que se expande hacia los polos, ¿no? Y luego un viento, la explosión que empieza a barrer este material. Entonces, lo importante aquí, o lo bonito de estas simulaciones, es que ellos predicen cómo se deberían ver la emisión de hidrógeno molecular, de hidrógeno ionizado en estas nebulosas, ¿no? Y es, pues, más o menos algo medio elipsoidal, ¿no? Con algunos anillos que se abrillantan, ¿no? Y luego producen, el mismo grupo después, producen diferentes simulaciones usando diferentes cocientes entre lo que sería el disco y el viento que va a barrer todo, y pueden producir diferentes morfologías, ¿no? Prácticamente la que les dé la gana, ¿no? Sin embargo, pues con el tiempo las computadoras aumentan y mejora el tiempo computacional, el cálculo. Entonces uno puede producir simulaciones más detalladas. Entonces, esta en particular es una simulación en 3 dimensiones, y estos autores definen las 2 estrellitas, y lo que hacen es que están en un movimiento circular una alrededor de la otra, y predefinen una estructura como un disco, ¿no? Entonces, ellos de repente inyectan la explosión y ven cómo se comporta el material. Entonces, ellos tienen, aquí les estoy mostrando una simulación que tienen ellos, es la misma simulación, perdón, son diferentes simulaciones suponiendo diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, la energía de la explosión, la densidad del disco. Por ejemplo, en el de la izquierda arriba pueden ver que el cascarón es más pequeño que el de abajo a la derecha, ¿no? Entonces, en el de arriba el disco es más denso, entonces le cuesta más trabajo a la onda de choque expandirse, ¿no? Entonces ellos exploran diferentes parámetros y producen como imágenes sintéticas también, ¿no? Entonces, una conclusión es que en estos casos, en estas explosiones, pues debería uno tener una cosa como este estilo, ¿no? Algo ecuatorial de muy alta densidad, que sería la onda de choque barriendo el disco que había entre estas 2 estrellas, y material que se escapa por los polos, ¿no? Por esta dirección. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro. Hace 2 diapositivas. Ajá. Lo que está en el mero centro es las 2 estrellas. Sí. Exacto, sí. Como que de la introducción me había quedado con la idea que el disco estaba solo alrededor de la enana blanca. Y ajá, entonces que... Exacto, sí. Entonces, lo que se cree, entonces, es que en los sistemas binarios, aunque hay un disco de acreción alrededor de la enana blanca, pues la estrella compañera puede inflar sus capas a exceder el lóbulo de Roche, ¿no? Entonces, la misma momento angular de la binaria va a producir que ese material se ajuste en un disco, ¿no? O sea, aquí la explosión no ocurre en el disco que tú ves aquí verde, ¿no? Ocurriría en un disco alrededor de la compañerita, la explosión. Y entonces el resto del material es más que la compañera sigue perdiendo material, o sea, parte va al disco de acreción y parte va a llenar el medio interestelar. Y lo que hemos visto en estos sistemas es que entonces por la binaria está dándole una forma de disco, ¿no? A todo el resto del material que no cae al disco de acreción, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Sí. Entonces, aquí arriba les muestro cómo se ve una de estas explosiones, y creo que es la temperatura lo que se está mostrando aquí arriba, y pueden ver que son temperaturas muy calientes, ¿no? De algunos más de hecho la escala aquí en negro es 1.000.000 y muy blanco es como 100 o 100 millones de grados, ¿no? Para diferentes simulaciones, ¿no? Entonces, ellos primero lo que dicen es que pues esto debería emitir en rayos X, y otra cosa es que no, la misma explosión pareciera que la eyecta es como medio detenida por la estrella y no genera esta cosa que sea homogénea, ¿no? Y de hecho, en particular, nosotros
hay un par de casos que se ven de esta manera, ¿no? Aquí muestro la nova que se llama AT Cancri, aquí abajo. Es una imagen óptica en nitrógeno ionizado, aquí a la izquierda, y a la derecha en el lejano ultravioleta, ¿no? Entonces pueden ver que hay como medio un disco, medio muy ancho, y no hay emisión como del lado aquí, el sur, de esta parte de la derecha de la imagen, ¿no? Entonces, pareciera que el mismo sistema se queda con un poco de este material y hace que en algunos casos la explosión no sea isotrópica, ¿no? O más bien que el cascarón no sea isotrópico. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en las novas, ¿no? ¿Qué es lo que vemos observacionalmente? Aquí les estoy mostrando una nova también muy estudiada que se llama DQ Hercules, y son observaciones espectroscópicos, ¿no? Entonces, a la izquierda pongo una imagen de cómo se ve en hidrógeno ionizado. Pueden ver que es medio grumosita, tiene una estructura medio elíptica, y en las líneas punteadas son espectros que se han tomado para calcular la velocidad. Entonces, uno de estos espectros, que en particular el que va de norte a sur, es el que muestro aquí a la derecha. Y pueden ver entonces en el eje X es la longitud de onda, o prácticamente la velocidad de expansión. La velocidad central aquí sería 65, 64, si mal no recuerdo, que sería la correspondiente al hidrógeno ionizado. Y luego, pues lo que vemos aquí es el efecto Doppler, ¿no? La expansión de este cascarón, ¿no? Y algo muy bonito que estos autores como reportaron eran estas colitas, ¿no? Que se ve el grumo con una colita, ¿no? Se puede ver tanto en la imagen directa como en los espectros, ¿no? Y esto, pues obviamente son los resultados de la explosión, ¿no? Cuando la explosión, el cascarón sufre inestabilidades, en particular Rayleigh-Taylor, y luego son fotoevaporados por la estrella central, ¿no? Entonces, estos autores predicen que lo que estamos viendo es una cosa de este estilo, ¿no? Una cosa elipsoidal y luego los grumos que se expanden en este cascarón, ¿no? Por encima, ¿no? Y luego están siendo víctima de las inestabilidades hidrodinámicas. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, sobre la evolución temporal de estos sistemas, ¿no? Entonces, como les dije, son explosiones que pasan varias veces, ¿no? Entonces, en escalas de tiempo humanas, y hay gente que se ha dedicado a tomar observaciones multiépoca, o sea, diferentes años de estos objetos. En particular, de nuevo, aquí les muestro GK Persei, y que explotó hace como en el 2017 o algo por ahí, pensé que lo había puesto. Aquí les muestro la imagen de 1917, es una imagen fotográfica, entonces pueden ver la estrellita y un poquito del material, ¿no? Que empieza a expandirse, ¿no? Para el 93, esto es como se veía la imagen, ¿no? Entonces, evidentemente son imágenes tomadas con telescopios diferentes, pero uno puede rápidamente ver cómo se ha expandido el material, ¿no? Y si uno, de hecho, aquí les voy a mostrar una película de Iván, que está haciendo su doctorado en Guadalajara, ha hecho como una búsqueda de diferentes archivos de cómo se ha visto esta nebulosa a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, al principio es muy largo el cambio de tiempo, pero luego pueden ver al final cómo se ve como unos fuegos artificiales expandiéndose, ¿no? Entonces, vamos otra vez de nuevo. Con el tiempo, evidentemente, las observaciones corresponden a telescopios con mejor resolución angular también. Y la expansión es evidente, ¿no? A ojo se puede ver la expansión. Entonces, ha habido autores que se han dedicado en particular a esta nebulosa, esta nova, a trazar la expansión y convertir esto en velocidad, ¿no? Porque uno en el cielo, en el plano del cielo, lo que ve es una expansión que le podríamos decir angular, pero uno también puede medir una expansión radial usando espectros, ¿no? Así como lo que les mostré usando el efecto Doppler. Entonces uno puede convertir esos vectores de velocidad a un modelo en 3 dimensiones, ¿no? Y en particular esta nova, aunque en el cielo pareciera muy redondita, cuando estos autores hacen el modelo se ve como se predice en las simulaciones, ¿no? Una cosa que es como un toroide expandiéndose y una cosa bipolar hacia los polos, ¿no? Entonces prácticamente esta es una nova de libro, ¿no? Pero luego aquí entran las novas raras, ¿no? Siempre la naturaleza no se comporta como a uno le gusta.
Entonces aquí es donde entra el caso de las novas que son raras, ¿no? En particular, aquí les muestro una nova parecida a T Cancri, como les mostré, ¿no? Aquí está la estrella central, ven que la nova esta pareciera más como un anillo roto hacia la parte derecha, no vemos casi nada de emisión, y al mismo tiempo vemos emisión de oxígeno 3 hacia el lado más brillante, ¿no? En particular, el oxígeno 3, en astronomía sabemos que necesita alta excitación para brillar, ¿no? Entonces, sabemos que en muchos casos nos traza choques. En particular, aquí lo que vemos es el nitrógeno es grumosito, que es la eyecta que está sufriendo de las inestabilidades, y en azul es como una sábana que está cubriendo a los grumos, ¿no? Entonces, esto parece ser que nos está marcando la interacción de la eyecta con el medio interestelar. Entonces, ¿qué hicimos para esta nova, no? Entonces, lo que el estudiante Iván aquí hizo, pues, y de nuevo, conseguir datos multiépoca de diferentes telescopios para estudiar la expansión, ¿no? de los grumos, ¿no? Entonces, aquí, pues, se hicieron varios métodos para estudiar la expansión angular, y uno, al mismo tiempo, pues, puede intentar estimar la velocidad total de expansión del cascarón, ¿no? Entonces, en particular aquí teníamos un promedio de 280 más o menos kilómetros por segundo, ¿no? De expansión, usando diferentes métodos, tanto como para los grumos de nitrógeno como para la capita de oxígeno 3. Y aquí les muestro una peli de cómo se ve la nova comparando imágenes, por ejemplo, del 2007 con el 2016, ¿no? O sea que en menos de 10 años ya es evidente la expansión de estos objetos, ¿no? Entonces, realmente estamos tratando con objetos que cambian sus propiedades en escalas de tiempo humanos, ¿no? De una decena de años, ¿no? Entonces, uno puede intentar predecir cómo es la física de la expansión, ¿no? ¿Qué modelo nos va a poder reproducir la expansión de este cascarón, ¿no? Aquí, no sé si lo alcanzan a ver, en rombos negros está la expansión o el tamaño angular con respecto al tiempo. Y podemos intentar trazar hacia atrás cuál fue la época en que explotó esta nova, ¿no? En particular, esta no es una nova que los humanos hemos reportado su explosión, ¿no? En el caso de las anteriores, por ejemplo, GK-6, nosotros sabíamos el año de la explosión, ¿no? En esta en particular, ¿no? Entonces podemos intentar comparar como modelos de diferentes explosiones y trazar hacia dónde sería el tiempo en el que explotó, ¿no? En particular, esta parece que explotó como más o menos en el 1870, 80, más o menos por ahí. Aquí comparamos arriba diferentes patrones de expansión. El azul, que es la expansión libre, pues pareciera que no reproduce el primer punto de observación que tenemos aquí, ¿no? Y el más probable parece ser esta explosión que se llama Sedow-Taylor, que es, de hecho, la descripción analítica que reproduce también las expansiones de los cascarones de las supernovas, ¿no? Y esta explosión lo que nos predice es que el radio se expande como T a la 2/5. Entonces, esto mismo lo podemos aplicar para diferentes novas, ¿no? Diferentes patrones. Aquí en particular, en este segundo artículo, lo que hicimos fue, de nuevo, buscar en los archivos históricos y de diferentes observaciones, imágenes que hubiera de diferentes novas, y los completamos con nuevas observaciones que hemos obtenido más recientemente, entre el 2016 y 2018, de diferentes novas, ¿no? Entonces, aquí ambas columnas muestran dos imágenes en gris de dos épocas diferentes y cada renglón tiene en color la última imagen, ¿no? Entonces, para todas, lo pueden ver, es evidente a ojo la expansión, ¿no? Por ejemplo, en T Auriga aquí pueden ver el cascaroncito más pequeño y aquí la estrella esta que está aquí ya se la está llevando, o sea, el cascarón está más lejos que la distancia angular, ¿no? Entre las estrellas, ¿no? Y pueden ver también cómo con el tiempo parecieran desarrollarse estas inestabilidades, ¿no? En particular, en esta B476 Cygni, con el tiempo los grumitos parecieran estar más definidos, ¿no? Bueno, no sé si se alcanza a ver aquí en la imagen, ¿no? Algunas de estas imágenes tienen decenas de años de diferencia, ¿no?
Aquí les muestro como el compendio total de observaciones. Algunas de estas tienen 5 o 6 observaciones, otras 3. Y estas en particular son novas que sabemos cuándo explotaron, ¿no? Entonces, aquí les muestro un ejemplo de cómo se expande DQ Hercules, ¿no? Desde el 77, con todas las observaciones que encontramos, el 93 hasta la época actual, ¿no? De nuevo, pueden ver cómo las inestabilidades o los grumos cada vez con el tiempo son más definidos. Podemos ver cómo crece el cascarón elíptico y las colitas que se forman, ¿no? Como resultado de la fotoevaporación o la ionización debido a la estrella central. Entonces, algo similar podemos hacer para todas y uno puede comparar, ¿no? Intentar hacer ajustes a estas expansiones angulares. Como conocemos el tiempo de origen, podemos estimar estas velocidades, ¿no? Y no sé si para ustedes sea claro, para nosotros lo fue, pues todas estas realmente se pueden ajustar con una línea recta, ¿no? Entonces, lo cual nos está diciendo que la expansión es lineal, ¿no? Pareciera que el cascarón no está interactuando con el medio interestelar, lo cual quiere decir que el material barrido no está ejerciendo una presión o una resistencia sobre la eyecta, ¿no? Entonces, esto se le llama como expansión libre, ¿no? Y puede uno calcular o estimar las velocidades de la explosión, ¿no? Para estos sistemas. Al mismo tiempo, entonces, uno puede hacer los cálculos, convertir estas velocidades en energía cinética, calcular cuánto ha sido la masa de la nebulosa, uno la puede estimar de las imágenes de hidrógeno ionizado y luego calcular y comparar con la masa que ha sido barrida en el medio interestelar. Y de nuevo uno obtiene que la masa barrida es mucho menor que la masa del cascarón que estamos viendo que se está expandiendo. Entonces, en particular estas novas parece que no se van a detener, ¿no? En su expansión, ¿no? Hasta que en algún momento el medio interestelar barrido sea del orden de la masa explotada, ¿no? Eyectada durante la explosión. Pero nosotros hemos calculado que es muy probable que de hecho dejen de brillar antes y que se mezclen con el medio interestelar, ¿no? Antes de que empecemos a ver una deceleración en estos sistemas. Pero entonces, a mí lo que me interesa de estos sistemas es la emisión de rayos X, ¿no? Y esto es en lo que yo me he centrado casi toda mi carrera en astronomía, en la emisión de rayos X, ¿no? Y entonces, la más estudiada en rayos X es esta nebulosa, de nuevo, GK Persei, y lo que se ha estimado es que este gas caliente tiene una temperatura de más o menos 2 millones de grados, o sea, que este material, esta explosión, ha producido material calientísimo, ¿no? ¿Y cómo es que pensamos que se produce este material, ¿no? Resulta que uno puede muy fácilmente, cuando uno estudia en hidrodinámica choques, uno puede suponer que estos choques son supersónicos, evidentemente, y que hay una conservación de energía o que son adiabáticos. Entonces, uno puede escribir de manera sencilla cómo se relaciona la temperatura de esa estructura con la velocidad de la eyecta. Y en particular, uno obtiene que la temperatura va como la velocidad al cuadrado. Y si uno, que sabemos que las explosiones tienen velocidades de 1000 kilómetros por segundo, uno obtiene temperaturas del orden de entre 1 millón a 10 millones de grados, ¿no? Que es realmente lo que observamos en este sistema. Obviamente, aquí todas estas, hay que hacer suposiciones sobre la abundancia o que eso nos va a definir como el promedio, la masa promedio de las partículas en el gas, ¿no? Pero realmente hay una buena coincidencia entre los valores, ¿no? Y en particular, déjenme que les diga, que yo sé que no he hablado de esto, pero GK Persei, entonces, se ha demostrado que es una versión escalada o versión más pequeña de una supernova, ¿no? Lo mismo que estamos viendo aquí es lo que se ve en las supernovas, ¿no? Algo muy interesante, entonces, que aquí la emisión en lila, que está aquí en la orillita, lo que estamos viendo es emisión no térmica. ¿Qué es lo que creemos que está pasando aquí? Es que el campo magnético del medio interestelar se comprime y hace que los electrones produzcan emisión no térmica, ¿no? Con emisión sincrotrón.
Y lo vemos en esta región que pareciera que está interactuando con el medio interestelar. Entonces, hasta ahora, hasta ese momento, de hecho, la gente que estudia rayos X de las novas solo se había concentrado en estudiar las fuentes puntuales, o sea, las estrellitas. Les interesaba cómo era este disco de acreción, ¿no? Y no se habían interesado en ver si había emisión extendida, ¿no? Que es el resultado de la explosión. En particular, hasta el año pasado, solo GK Persei había sido detectada con emisión extendida en rayos X, ¿no? Y pues nos estaban esperando datos de archivo de Chandra y de XMM Newton de DQ Hercules. Entonces, de nuevo, en el 2003, Mukai y sus colaboradores habían usado Chandra, el satélite de la NASA de rayos X, para estudiar, pero solamente la estrellita, ¿no? Entonces, ellos sacaron un espectro de la estrellita, modelaron el espectro y esto es lo que les interesaba, ¿no? Calcular cuál era la temperatura de ese disco de acreción que emiten rayos X, ¿no? Y ellos sacan que son como 7 millones de grados. Y su modelo requiere una contribución no térmica, ¿no? De la estrella, ¿no? Este es el espectro que les estoy mostrando aquí. Es el espectro en rayos X de la fuente central de DQ Hercules, que está aquí arriba, ¿no? Y ellos dicen que en sus observaciones detectan, pareciera, algunos fotones que parecieran ser relacionados con emisión extendida, pero no hacen nada de esto, ¿no? Entonces nosotros tomamos estas observaciones y las analizamos, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es hacer una imagen de la emisión extendida de rayos X, ¿no? Chandra, entonces aquí les muestro la emisión óptica arriba. Si ven, esta tiene un tamaño de 10 segundos de arco, más o menos. No, tiene una extensión como unos 30 segundos de arco. Y Chandra tiene una resolución de 1 segundo de arco. O sea que realmente, si detectamos algo que es más extendido que 1 segundo de arco, es real en Chandra, ¿no? Y aquí en la línea punteada roja les muestro la extensión en el óptico, ¿no? Y entonces vemos que pareciera que hay una emisión extendida elongada, que es más o menos perpendicular al eje mayor de esta nebulosa. Eso fue muy interesante para nosotros. Y casualmente, en el satélite XMM Newton, que es de la Agencia Espacial Europea, tiene una peor resolución angular, pero se detecta de nuevo esta emisión extendida también en la misma dirección. Y aquí la estoy comparando con la emisión extendida de la emisión óptica, ¿no? Entonces, parece que lo estamos detectando en los dos satélites. Aquí estoy comparando, en rojo es la emisión óptica obtenida de esta nebulosa y en azul es la emisión de rayos X, ¿no? Aquí es importante señalar que ya demostramos que esta nebulosa se expande, tiene una expansión angular que aquí en 16 años debería ser evidente, ¿no? Entonces, las observaciones de Chandra se realizaron en el 2001 y la de Newton en el 2017. Entonces, nosotros usamos nuestra imagen de óptica para expandirla con la tasa de expansión que sabemos que tiene esta nebulosa y produjimos nuestra propia nebulosa aquí sintética, ¿no? Para comparar con la emisión de XMM Newton. En ambos casos se puede ver que la emisión extendida que va perpendicular al eje mayor excede la emisión óptica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensamos que está pasando aquí, ¿no? Entonces, lo primero que había que hacer era sacar un espectro de la fuente puntual y un espectro de lo que corresponde a la emisión difusa, ¿no? Y aquí los estoy comparando en esta imagen, ¿no? Entonces, en negro es la fuente puntual, la estrella binaria, y en naranja es el espectro de la emisión extendida, ¿no? Entonces, inmediatamente vemos que realmente son diferentes espectralmente. La emisión difusa pica como alrededor de 0.5, 0.6 kiloelectronvolt, y la fuente puntual tiene pareciera energía, pica como a 0.8 más o menos electronvolts, ¿no? Aparte, una vez que modela uno la emisión extendida, sale 2 millones de grados, lo que se espera de estos choques, ¿no? Por la expansión de la eyecta, ¿no? Y de nuevo, algo muy interesante es que necesitábamos la contribución no térmica de rayos X, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que hay un campo magnético que está produciendo emisión sincrotrón que estamos detectando en rayos X. Entonces,
no les había dicho, pero ahora les cuento que la estrella central de esta nova se ha detectado, o sea, se ha visto que es parte de estrellas centrales de novas que tienen un campo magnético. Y en particular, hay observaciones de mapeo espectral, se les llama, que han revelado que esta binaria parece que tiene un disco que está como no es un disco meramente, sino que al ir cayendo el material, está arrastrando y produciendo unas espirales alrededor de la binaria, ¿no? Entonces, lo que creemos que está pasando es que entonces la binaria, al producir este disco, que es muy posible que tenga un campo magnético porque lo estamos detectando en rayos X, está haciendo una torca y produciendo un campo magnético que está arrancando material del disco de rayos X, entonces lo está sacando en forma de unos jets magnetizados. Entonces, esto es lo que creemos que está pasando. Es una cosa que pues no se ha visto en otra nova en particular, ¿no? Entonces, estamos viendo el primer jet magnetizado en una nova y de hecho es el primer jet que se ve en cualquier nova, ¿no? Entonces, esto fue un resultado muy bonito. La verdad, a mí me ha gustado muchísimo. Entonces, hasta aquí, permítame terminar diciendo que, pues, ojalá que los haya convencido que hay una variedad de morfologías de cascarones de nova. Todavía no sabemos cuáles son los mecanismos, ¿no? Entonces, no sabemos si hay interacción realmente con el medio interestelar o si la morfología de la nova depende realmente de los particular configuración del sistema binario, ¿no? Entonces, esto es algo que todavía estamos explorando. Entonces, las novas pueden usarse como laboratorios para una variedad de problemas astrofísicos, ¿no? Por ejemplo, choques, evolución estelar, nucleosíntesis, interacción de la eyecta con el medio interestelar y todo en escalas de tiempo humanos, ¿no? Entonces, cosas que una supernova no nos puede dar o una nebulosa, una fotoionizada, tampoco nos puede dar, ¿no? Entonces, una misma nova, si la seguimos en el tiempo, podemos ver que cambian sus parámetros, ¿no? Todas sus propiedades físicas cambian y nos da pistas sobre todos estos problemas astrofísicos, ¿no? Lo cual las hace, pues, muy interesantes, ¿no? Entonces, la presencia de este jet magnetizado en DQ Eclipse, pues, ha abierto todavía un estudio nuevo en las novas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora uno se puede preguntar si estos jets están en todas las novas, ¿no? O si el jet ayuda a hacer, como es un mecanismo importante a la hora de darles forma a las novas, ¿no? Entonces, todo esto son problemas que todavía recientemente hemos propuesto, ¿no? Y que sería interesante estudiar en el futuro, ¿no? Entonces, como trabajo actual, les pongo aquí, entonces, hemos obtenido más observaciones espectroscópicas de novas y en particular estamos usando el software que se llama SHAPE para producir observaciones sintéticas, ¿no? Entonces, aquí arriba les pongo una observación, la imagen y unos espectros, y abajo espectros sintéticos, ¿no? De esta nova T Auriga, ¿no? Entonces, este es trabajo todavía que estamos desarrollando, ¿no? Y bueno, también sería bueno empezar a hacer simulaciones donde pongamos a detalle cuál es la evolución de un sistema que va a producir una nova para producir estos cascarones, ¿no? Y en particular sería bueno empezar a meter la física de gas magnetizado, ¿no? O sea, realizar simulaciones que sean magneto-hidrodinámicas. Y eso es todo. Ojalá tengan preguntas. Genial, muchas gracias, Jesús. Es muy padre tu presentación. Bueno, ahora tenemos chance para preguntas por parte del público. Y una pregunta. Sí, muchas gracias por la presentación. Una pregunta, entonces, ¿ya se estaban haciendo simulaciones para la dinámica, digamos, de esos cascarones, para hacer la evolución en el tiempo, de ver cómo se expanden? Y si se han hecho, ¿en qué se basan? ¿Son simulaciones hidrodinámicas o qué son? Ajá. Entonces, las simulaciones estas en 3 dimensiones que les mostré hasta ahora,
Estas que están aquí, por ejemplo, estas, ¿no? Predefinen el medio antes de la explosión de nova, ¿no? Y estas simulaciones en particular solo son hidrodinámicas, no tienen la fotonización de la estrella, ¿no? Porque en particular lo que les interesaba era la emisión de rayos X, ¿no? Producir cómo sería la emisión de rayos X, ¿no? Y entonces la emisión de rayos X solo se produce por el choque, ¿no? El choque, no, la estrella cuando fotoniza solo el gas alcanza temperaturas de 10 a la 4 que no emiten rayos X, ¿no? Entonces, en particular estas simulaciones, aunque son en tres dimensiones, solo tienen la hidrodinámica, ¿no? Cuando me refiero a que hay que hacer, hay que seguir la evolución detallada de estos sistemas, me refiero a llegar a este punto, ¿no? Porque nosotros podemos usar modelos de evolución estelar desde que el par de las estrellas se encuentran recién nacidas, ¿no? Y cómo van evolucionando con el tiempo, ¿no? O sea, realmente esta configuración inicial aquí de un disco ancho y material que después del disco, aquí suponen que el material va como 1 en R cuadrada, pues al final son simplificaciones, ¿no? Para poder correr las simulaciones, ¿no? Actualmente, que yo sepa, no hay simulaciones. Nosotros pretendemos hacer estas simulaciones. Todavía no hemos empezado. Gracias. Yo tenía una pregunta sobre el último sistema del que hablaste, en el que encontraron evidencia de un jet. Ajá. Entonces, había una imagen en esas imágenes, por ejemplo, o sea, digamos, los contornos de rayos X no estarían, sería como una emisión continua, por lo que entiendo, no estarían relacionados directamente con la explosión, con el frente de choque de la explosión de la nova. Ajá. De hecho, el de la derecha de XMM Newton, estamos convencidos que sí, y hay dos razones, ¿no? Entonces, una es que, no sé si te fijas, pareciera llenar muy bien, la parte esta la llena muy bien el cascarón, ¿no? ¿Sí? Y luego está sobreimpuesto el jet, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿por qué? Entonces, creemos que la parte que llena el cascaroncito sería la parte térmica que se formó por la explosión, y luego el jet es la parte que se forma por el jet, pues por la presencia del campo magnético, ¿no? O sea, serían como dos componentes. Porque de hecho, cuando uno modela esto, ve la parte térmica y la no térmica, ¿no? Entonces, ahora la pregunta que podrías decir, ok, ¿y por qué no lo detecto en lo de Chandra, no? Resulta que Chandra tiene una efectividad de detección de fotones menor a XMM Newton. Entonces, si te fijas, pareciera que hay algunos contornos que sí están medio detectando la emisión del cascarón, pero están casi al nivel del ruido, ¿no? Entonces, prácticamente Chandra detecta el jet, ¿no? Es prácticamente el jet con algo de contribución de la onda de choque, ¿no? Sin embargo, XM Newton sí está detectando, no puse aquí el espectro de XM Newton, se me pasó, pero es mucha mejor calidad del espectro, ¿no? Sin embargo, estamos embarrando juntos en el mismo espectro el jet y la emisión de la eyecta, ¿no? Ya, pero en particular, o sea, que estén así alineados casi perpendicular, ¿sería un accidente o tiene que ver con la geometría del sistema? Ok, pues eso yo creo que ya es la geometría del sistema, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que checar, ¿no? Entonces, yo al ver el disco así, diría que el disco tendría que estar alineado con el sistema binario, ¿no? O con el disco del sistema binario, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, no sé si ves bien la parte de Chandra, pareciera que como si el jet bamboleara, ¿no? La resolución no da para tanto, pero se puede ver que hay como medio un grumo por aquí, más denso, más brillante por aquí y por acá, y luego, como al mismo tiempo yo podría decir, pareciera que el jet ha bamboleado, ¿no? Entonces no podría decir a ciencia cierta cómo es la órbita y el disco, ¿no? De la explosión. Lo interesante es, o sea, lo que sí podemos decir es que está perpendicular al eje mayor del cascarón. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? ¿Les gustaron las imágenes, por lo si menos? No,
No, pero sí, yo aprovecho y te hago otra pregunta. Al final mencionaste que una de las ventajas de las novas es que evolucionan, digamos, en tiempos accesibles para los humanos. Ajá. Pero no entendí muy bien por qué, por qué la evolución, o sea, por qué las supernovas no evolucionarían en el mismo número de, digamos, en las mismas escalas de tiempo, si las velocidades de expansión son parecidas. Ajá. De hecho, sí se han detectado las supernovas que son cercanas en nuestra galaxia, que tienen una expansión angular que ya se puede detectar con satélites de rayos X, ¿no? Sin embargo, las supernovas son muy contadas, ¿no? En nuestra galaxia se entiende, se supone que hay una tasa de explosión de supernovas de 1 cada 50 años, ¿no? Y las novas, pues, o sea, son cientos de novas aquí en la vecindad solar, ¿no? Entonces, en comparación, a eso me refiero que es más fácil usar las novas en ese sentido, ¿no? Porque las supernovas realmente son menos numerosas, ¿no? Casi todas las que vemos están en las nubes de Magallanes, ¿no? Y algunas Ya. aquí en la galaxia. Ah, ok, ya entiendo. O sea que evolucionan rápido y están relativamente cercanas, ¿no? Y son más numerosas. Y son más numerosas. Perfecto. Ajá. Claro, Sí. ya. Tienes que pensar que en fracción hay una estrella masiva por cada 10,000 estrellas de baja masa, ¿no? Entonces, las novas, en comparación, son más numerosas. Oye, ¿y por qué crees que no haya habido evidencia hasta el momento de otros sistemas con algo así como, algo parecido a un jet? Jets magnetizados, o sea, en novas no había habido hasta ahora reportes, como dije, ¿no? La gente se ha centrado más en cómo es las características físicas del sistema, ¿no? Y no han hecho imágenes. Entonces, eso es una cosa que yo creo que falta checar, ¿no? De hecho, es parte de este proyecto, ¿no? Checar si existe emisión extendida, ¿no? Porque en algunas de ellas las características de la emisión de rayos X requiere emisión no térmica, ¿no? Entonces, eso ya sugiere que hay un campo magnético, ¿no? Jets se han detectado en otros sistemas astrofísicos, ¿no? De hecho, en particular en estrellas en formación tienen jets y de hecho se ha visto que en algunos casos están magnetizados. Bueno, en AGNs, ¿no? Que son los núcleos activos de galaxias, ¿no? Pero en particular en las novas nunca se había detectado, ¿no? Y es chistoso porque en este review, que es una caricatura que puse al principio, fíjate, este es del 94, aquí está dibujado el jet, ¿no? O sea, en física, siempre por pura conservación de momento angular, decimos que hay un disco y tiene que haber un jet, ¿no? Tiene que haber pérdida de material, ¿no? Que algo que alivia un poquito el sistema, ¿no? Entonces aquí está dibujado el jet, de hecho, ¿no? Ah, ok. Creo que yo te estaba entendiendo mal. O sea, creí que este como modo espiral que veían era en el disco externo, en el disco que habías comentado. No, esa espiral es la imagen espectroscópica es en este disco. Ah, ya, en el disco alrededor de la enana blanca. Sí, en el de acreción, sí. Entonces, al estar girando, está haciendo una torca sobre se cree que el campo magnético atraviesa, ¿no? Las líneas de campo magnético atraviesan el disco así, ¿no? Como perpendicular. Entonces, al girar, produce la torca magnética. Ah, ok, ya. Ah, qué padre. Sí. Gracias. Bueno, tendríamos chance para alguna otra pregunta del público. Quien quiera, no sean tímidos. Aprovechen al experto que nos acompaña. Y si nadie más se anima, pues te agradecemos una vez más, Jesús, por el coloquio tan interesante. Y bueno, creo que podemos terminar la sesión. Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí. Gracias por la charla. Sí, que... Gracias a ustedes.